Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy comenzamos un nuevo libro dentro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, el segundo que narra la vida y el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Marcos es un libro corto de apenas 16 capítulos. El nombre Marcos deriva del latín Marcus y es a la vez su apellido, y tenemos referencia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Su primer nombre era Juan y el nombre de su madre María. Era sobrino de Bernabé, un gran colaborador de Pablo, quien antes había vivido en Chipre. En el hogar de Marcos en Jerusalén parece que estaba el aposento alto, en donde por un tiempo, al menos, vivieron algunos de los apóstoles después de la resurrección y la ascensión de Jesús, y en donde se reunían los miembros de la primera iglesia de Jerusalén. Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. En un viaje posterior, Marcos acompañó a Bernabé a la isla de Chipre. Ahí tenemos la cita de Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Parece que Marcos trabajó más tarde bajo la dirección de Pedro y de Pablo. El hecho de que este evangelio lleve el nombre de una persona tan poco destacada como Marcos es una evidencia indirecta de su autenticidad y que es el verdadero autor. Si este evangelio fuera una falsificación, sin duda se le habría adjudicado el nombre de una persona mejor conocida que hubiera estado asociada personalmente con Jesús, como por ejemplo el apóstol Pedro. No hay razón válida para dudar de la autenticidad del libro ni de que Marcos es el autor. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que de los 4 evangelios, el de Marcos es el primero que se escribió. Aparece primero Mateo, pero el primero que se escribió fue el de Marcos. Los padres de la iglesia no concuerdan en si Marcos escribió antes o después de la muerte de Pedro, que fue entre los años 64 al 66. Sea como fuese, la escritura de este evangelio debe situarse entre los años 55 al 70 de nuestra era, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén. En el evangelio de Marcos hay muchas declaraciones que evidencian que fue escrito para lectores no judíos. Parece que repetidamente escogió palabras latinas transliteradas al griego porque seguramente eran más familiares para sus lectores. También explica la Pascua judía y las costumbres de los fariseos. Traduce además varias palabras y expresiones arameas. Ninguna de estas explicaciones habría sido necesaria para los lectores de Palestina. Marcos es el más corto de los 4 evangelios, sin embargo, en muchos aspectos es el más ágil y vigoroso de todos, aunque solo tiene 2/3 de la extensión de Mateo. Registra la mayor parte de los incidentes que menciona Mateo. En su estilo fuerte, incisivo, vivido, pintoresco, y a menudo da detalles significativos que no mencionan los otros evangelistas. Marcos da énfasis a Jesús como un hombre de acción, mientras que Mateo lo presenta como un maestro. Marcos relata la vida de Cristo mayormente en orden cronológico y no por tópicos como lo hace Mateo. Su énfasis en los milagros señala el supremo poder de Dios, como puede verse en las maravillas y milagros hechos por Jesús. Este es el objetivo primario de Marcos, así como el de Mateo es señalar que Jesús cumplió todas las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. Mateo prueba que Jesús es el Mesías basándose en que es aquel de quien los profetas dieron testimonio. Marcos prueba que Jesús es el Mesías por el testimonio que da de su poder. Esto es importantísimo. Marcos prueba que Jesús es el Mesías por el testimonio que da de su poder divino, el cual presumiblemente sería más convincente para los lectores a quienes se dirigía, cristianos de origen gentil, posiblemente romanos. Y con esta introducción podemos entender entonces el propósito principal de Marcos, quien aprendió mucho de Pedro y narró los eventos de la vida de Cristo lo más cronológico posible, según lo que Pedro le enseñó. Y él comienza diciendo principio del evangelio. Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio significa buenas nuevas
O sea que Marcos empieza a narrar las buenas noticias desde el principio, y no desde el nacimiento de Jesús, sino desde su bautismo, y lo describe como hijo de Dios. A diferencia de Mateo, Marcos no presenta la genealogía de Jesús. No hay tanto detalle genealógico. Dice, Él es el Hijo de Dios. Versículo número 2. Como está escrito en Isaías el profeta, al igual que Mateo, menciona cumplimiento profético y menciona el texto. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, hablando, por supuesto, de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces Marcos no habla nada del nacimiento de Jesús, ni de la visita de los magos, ni de la muerte que mandó a hacer Herodes de los niños, ni de la huida de José y María a Egipto, ni del retorno de Egipto, ni de la infancia, ni de la visita del templo cuando tenía 12 años. No menciona absolutamente nada, sino que se va directamente al evento del bautismo. Juan bautizaba para arrepentimiento, para el perdón de los pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Había un reconocimiento. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Estas personas estaban reconociendo, todos los que iban a escuchar a Juan, que sabían que desde durante 400 años no había profeta en Israel, y que ahora se levanta este hombre con el espíritu y el poder de Elías, y ellos se dan cuenta que necesitan una reforma en su vida, y se bautizan. Y como ya sabemos, el bautismo es sumergirse en el agua. El bautismo en agua es una exteriorización de algo que ya se está manifestando internamente en nuestro ser. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas. De esto de las langostas ya lo hablamos también en Mateo. Hay varias posiciones con respecto a si eran estos insectos alados que eran una plaga, ¿sí?, como unos saltamontes grandes, o si era una planta a la cual se le decía de esa manera. Hay quizás posiciones diversas con respecto a esto. Es evidente que no era su único menú, comía muchas otras cosas, pero entre eso se caracterizaba o se le mencionaba el hecho de que comía langostas y miel silvestre, como diciendo tenía una alimentación sencilla. Predicaba Juan diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado, o sea, agachado. No soy digno ni siquiera de atarle la correa del calzado, porque él es superior a mí. Las miradas se posaban en Juan Bautista, pero Juan Bautista estaba proyectando al Mesías que ya había llegado. Y aclara Juan, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y aquí viene quizás la primera interrogante que nos interesa mucho responder. Y es el hecho de marcar la diferencia entre el bautismo de agua y el bautismo de espíritu. La persona que se bautiza decide bautizarse, decide sumergirse en el agua. Un pequeño niño no decide, sus padres no pueden decidir por él algo que ni siquiera entiende. Así que el bautismo de niños queda descartado. Y el bautismo de agua es para personas que decidieron y reconocieron que tenían cosas que cambiar y manifestaron en público que querían hacer un pacto con el Señor, un pacto de compromiso, de fidelidad. Es como morir al mundo y nacer de nuevo, y el agua representa la limpieza, la purificación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, que el bautismo del Espíritu Santo es diario, es constante, es progresivo, pero es interno. El Espíritu Santo obra en nosotros, nos va transformando desde adentro y eso se va a exteriorizar. Ahora, el bautismo de agua es simplemente una manifestación pública de esa obra que el Espíritu Santo ya está haciendo en mi corazón.
¿Necesito cambiar antes de bautizarme en agua? No, necesito reconocer que tengo un problema, porque el cambio es progresivo y constante, no es de la noche a la mañana. Y es allí donde el Espíritu Santo diariamente va a ir moldeando nuestro carácter. Entonces, si una persona asume de que debe cambiar para bautizarse en agua, no está entendiendo que el Espíritu Santo es el que lo debe transformar. No con su propio esfuerzo. El esfuerzo es simplemente el tomar la decisión y decir, Señor, ayúdame porque yo soy débil. Entonces, uno es externo, el del agua, y el otro es interno. El Espíritu Santo obra antes o después del bautismo de agua de las dos maneras. Él obra antes porque nos convence de que tenemos un problema. Y obra después porque empieza a moldear nuestro carácter a medida que va pasando el tiempo. Entonces Juan decía, yo simplemente soy un instrumento, yo voy a hacer la parte externa, simplemente como una manifestación pública, pero internamente el que lo va a hacer es el Mesías con el Espíritu Santo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. No está la conversación entre Jesús y Juan, ni el señalamiento de Juan hacia Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente se habla ya de que Jesús fue bautizado y luego cuando subía del agua, o sea, porque fue sumergido completamente, no fue que le echaron agua en la cabeza, sumergido como si fuera una tumba líquida, sepultado y es levantado, aunque Jesús no tenía pecado, pero aparte de lo que muchos han enseñado, que es un ejemplo, era también el inicio de su ministerio y su ungimiento como Mesías. Porque el relato, al igual que lo presenta Mateo, dice que el cielo se abrió y se vio al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que la manera como se manifestó era como si era la figura de una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí nuevamente se ven a las tres personas de la deidad. El Padre que habla desde el cielo, que se escucha su voz. El Espíritu Santo que desciende para ungir a Jesús. Y a Jesús Mesías, que es el Hijo dentro de toda la deidad. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Aquí se mantiene el mismo orden cronológico que presenta Mateo. Y estuvo allí en el desierto durante 40 días y era tentado por Satanás. Claro, sabemos que la tentación fue después del ayuno de 40 días. Pero aquí dice, era tentado. O sea, Satanás estaba buscando la manera durante ese tiempo de molestarle. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos no menciona las tres tentaciones, que sabemos que es el apetito, o las pasiones, apetito y pasiones, todo eso va unido allí. La segunda tentación vendría siendo la presunción, cuando se lo llevó al pináculo del templo, le dijo, arrójate porque a sus ángeles mandará a que te guarden de todo mal. Y la tercera tentación tenía que ver con la ambición, con los deseos egoístas, el materialismo. Y por supuesto Satanás buscando la adoración, porque le dijo, mira, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Bueno, Marcos omite todo eso, simplemente dice Satanás lo tentaba. Pero los ángeles sirvieron a Jesús una vez que Satanás fue derrotado con estas tres tentaciones que trató de hacer caer a Cristo con sus tentaciones. Los ángeles vinieron y sirvieron a Jesús. Después que Juan fue encarcelado, dice el versículo 14, Juan Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, la instauración del reino de la gracia. El reino de Dios es uno solo, pero tiene fases, etapas. El reino de la gracia y el reino de la gloria. Estamos en el reino de Dios, de la gracia, porque el Señor nos imparte y nos imputa su justicia por gracia. Y después vendrá a darnos la recompensa de su gloria. Una recompensa que no nos la ganamos, la ganó el Señor por nosotros. Y entonces Él decía, allí en el territorio de Galilea, el tiempo se ha cumplido, el tiempo profético se ha cumplido. Haciendo alusión a la profecía de Daniel. Daniel recibe la revelación en el capítulo 9 y se le dijo el tiempo exacto de la venida del Mesías. Y Jesús está diciendo, el tiempo se ha cumplido, por si no lo había notado. El reino de Dios se ha acercado.
Por lo tanto, arrepentíos. Y esto no era que lo andaba gritando, lo hablaba normal con las personas, con un tono de voz que era agradable a las personas, una manera de decirlo con una autoridad, y la gente se admiraba de lo que Jesús enseñaba. Esta palabra arrepentíos no era un regaño, era una exhortación, era un consejo directo del Señor Jesús. La palabra arrepentimiento es metanoía, que es cambio de mentalidad. Crean al Evangelio, crean las buenas nuevas, crean que el tiempo se ha cumplido. Y por supuesto estaban las evidencias bíblicas. Andando junto al mar de Galilea, en algún momento, porque estaban allá en Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Cuando estudiamos esta misma historia en Mateo decíamos que Pedro y Andrés ya conocían a Jesús. Eso lo sabemos por el Evangelio de Juan. Aquí pareciera que fuera la primera vez que se ven, pero no, ya Andrés había presentado a Jesús a su hermano Pedro. Ellos eran pescadores, estaban allí porque al parecer esto fue también en el mismo momento de la pesca milagrosa, y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Según el contexto, al parecer ellos habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada. Jesús les pidió que lanzara la red y se hizo la pesca milagrosa, y es allí donde le hace el llamado a Pedro, a Andrés y también a Santiago y Juan. Dejando luego sus redes, le siguieron, dice el versículo número 18. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, que es Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, los hijos del trueno. También ellos en las barcas remendaban las redes porque se habían roto con la cantidad de peces que habían pescado en ese momento, o sea, la pesca milagrosa. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces aquí hay varias lecciones que podemos extraer con respecto a que ellos dejaron lo que estaban haciendo, dejaron en este caso Santiago y Juan, dejan a su papá para seguir a Jesús. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a dejar, que no sean malas, porque pescar o estar con su padre no era malo, pero quizás nos quiten el tiempo de estar con el Señor Jesús o cumplir una obra, porque Dios tiene una obra para todos nosotros. Hay cosas que tenemos que dejar para poder servir al Señor. ¿Cuáles son esas cosas? Cada quien sabe a qué le dedica más tiempo, cada quien sabe dónde se encuentra, y el mismo Espíritu le revelará a cada uno cuál es el don y el servicio en el cual pueden hacer un ministerio para la gloria del Señor. Lo cierto es que estos 4 hombres dejaron lo que estaban haciendo y con quien estaban y siguieron al Señor Jesús. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, fíjate que aquí Marcos va avanzando rápidamente por todos los eventos, y ya se mencionan los días de reposo, o sea, como que era costumbre de Jesús entrar constantemente en las sinagogas en el Shabbat, por si alguien tenía duda de que Jesús guardaba el sábado. Entonces los días de reposo entraban en la sinagoga y enseñaba. Y yo he aprendido 3 cosas de la congregación. O sea, congregarnos es importante. Sé que algunas personas se sienten decepcionadas por cosas que se han visto en algunas iglesias, o cosas que se han dicho, cosas que se están haciendo que nos decepcionan. Con Dios tú te puedes encontrar en cualquier parte, porque Dios no lo limita un lugar, ni espacio, tiempo, nada. A Dios no lo limita nada. Dios está aquí con nosotros, y puede estar ahorita que salgamos de casa, o puede estar con nosotros mientras hacemos los oficios de hogar, mientras conducimos, mientras estamos en el trabajo. Dios está con nosotros las 24 horas del día. O sea que tú no vas a congregarte para encontrarte con Dios. Tú te encuentras con Dios todos los días porque es parte de tu experiencia devocional. Cuando nosotros nos congregamos, vamos con 3 propósitos. Número 1, a adorar, aunque la adoración también se puede hacer en cualquier momento. Pero vamos a adorar acompañados, con hermanos que tienen nuestra misma fe y que están pasando por nuestras mismas luchas. Número 2, vamos a aprender. Aprender podemos también aprender en cualquier momento, pero vamos a aprender acompañados. Vamos a poder indagar, vamos a poder discutir cristianamente para crecer, para corregir.
Y por supuesto vamos a tener una confraternidad. Vamos a poder estar enlazados con personas que tienen nuestras mismas convicciones y posiblemente nuestras mismas luchas, y juntos podemos ayudarnos. Entonces hay adoración, aprendizaje y confraternidad. Cosas que quizás no podemos hacer en casa. Podemos aprender en casa, podemos adorar en casa, pero solos. Pero el tener confraternidad, eso fortalece más nuestra fe. Porque nosotros pertenecemos a una familia. Porque no nos vamos a ir solos al cielo. Nos vamos a ir con millones y millones de personas que a lo largo de toda la historia han tenido batallas similares a las nuestras. Han tenido que luchar con sus hogares. Y qué mejor día de reunión que el día que el Señor designó desde la creación del mundo, donde todo era bueno en gran manera. Uno se puede reunir cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar. Pero tener un lugar especial, apartado, que está acondicionado, con la libertad que podemos tener en un espacio como ese, cosa que quizás en otros lugares no se puede, porque las condiciones no lo permiten. Y qué mejor día que el día que el Señor escogió. Yo sé que a muchos les cuesta todavía asimilar esto, pero ¿cómo negar que Jesús entraba los días de reposo en la sinagoga y enseñaba? ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo que hizo Jesús? Por supuesto que las personas se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, de la estructura de lo que él presentaba, porque enseñaba como quien tiene autoridad, como quien sabe de lo que está hablando y tiene las evidencias de lo que está hablando. Y no como los escribas, que eran simplemente presentadores rituales de los contenidos bíblicos. Los leían, pero quizás sin esas ganas o con ese deseo de que la gente aprendiera, sino que simplemente como una letanía rutinaria. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Están reunidos este grupo de personas en el día de reposo, escuchando a Jesús, quien enseña los textos y el cumplimiento del tiempo, porque esa era la enseñanza de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. La gente se admiraba y había un ambiente de crecimiento. Pero aún ahí, en ese lugar donde había personas dispuestas a escuchar la palabra del Señor y ver cómo se estaban cumpliendo las profecías, aún allí se manifiestan los ataques de Satanás. O sea que cuando el pueblo de Dios se reúne en la fortaleza del Espíritu, Satanás va a hacer todo lo posible de crear un ambiente de desánimo. Porque estamos en una lucha entre el bien y el mal. Y dentro de la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Quién sabe qué tipo de cosas estaba haciendo ese hombre fuera? Pero estaba dentro ahora de la sinagoga. ¿Cómo se le metió? De alguna manera, este hombre consintió en dejarse utilizar por Satanás. Quizás no tenía una vida devocional muy activa. Quizás era un hombre de doble ánimo. Quizás era simplemente un religioso formalista. El hecho es que se le metió Satanás. Habla de un espíritu inmundo que daba voces. A diferencia quizás de otras cosas o de otros aparentes endemoniados que yo llegué a decir en Mateo, que posiblemente eran enfermedades, esquizofrenia, epilepsia o problemas, algún tipo de problema mental. Este hombre, según lo que Marcos narra, de verdad estaba posesionado por Satanás. Porque el hombre empezó a gritar: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Con nosotros. O sea, que en realidad estaba hablando en nombre de los demonios. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, dañando totalmente el ambiente, diciendo verdades, porque está diciendo verdades. Has venido para destruirnos, hablando de la condenación a Satanás y sus ángeles. Diciendo que Jesús era el Santo de Dios, diciendo verdades, pero de una manera que dañó totalmente el ambiente que Jesús estaba desarrollando, donde las personas estaban admiradas de la doctrina de Jesús, y daña totalmente el ambiente. Crea un alboroto y ya las personas ni siquiera le prestan atención a las palabras de Jesús,
ni a las palabras que está diciendo él, sino a la alteración del momento. Daña el ambiente por completo. Y eso es lo que Satanás quiere, dañar. Cuando el pueblo de Dios se reúne, él intenta dañar ese ambiente de espiritualidad de una u otra manera, porque estamos en conflicto. Pero Jesús le reprendió y diciendo: cállate y sal de él. ¿Decía verdades? Sí, decía verdades. El demonio, de una manera inadecuada, y Jesús lo manda a callar. Sal de él. Hay un comentario que quiero compartir con ustedes con respecto al hecho de que Jesús reprende al demonio, porque dice el versículo número 26, el espíritu inmundo, sacudiéndole con gran violencia, sacudiéndole, tirándole al piso quizás, revolcándose en el piso y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Con respecto a la reprensión que Jesús le hace al demonio, el comentario dice lo siguiente: Jesús increpó al demonio, le reprendió. El reproche parece haberse debido a que el espíritu lo llamaba el Mesías. Bien sabía Jesús que exponer públicamente su mesianismo en ese momento tan solo despertaría en muchos prejuicios contra él. Además, la turbulenta situación política de Palestina produjo muchos falsos mesías que se propusieron acaudillar a sus compatriotas en una rebelión contra Roma. Y Jesús procuraba evitar ser considerado como un mesías político en el sentido popular. Esto habría enceguecido a la gente en cuanto a la verdadera naturaleza de su misión y hubiera dado a las autoridades un pretexto para poner fin a sus actividades. O sea, había conceptos errados con respecto al Mesías. Pensaban que venía como un guerrero, justiciero, que quitaría el trono de los romanos y establecería a Israel como la cabeza de las naciones. Y Jesús quería primero proyectar a través de la Escritura cuál era la verdadera misión del Mesías y cómo vendría el Mesías. Él se estaba presentando como Mesías, pero no quería que el mismo Satanás proyectara un concepto erróneo de lo que era el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, este es el Mesías. Los demonios reconocen al Mesías, entonces este es el líder que estábamos esperando. No, primero Jesús quería que se fundamentaran en la esencia principal de la Escritura, la verdadera misión del Mesías. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer hoy como cristianos, entender la verdadera razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz del Calvario y su naturaleza como Dios hecho hombre. Y qué es lo que Cristo está haciendo hoy en el santuario celestial y cómo vendrá a buscarnos. Necesitamos proyectar bien nuestra mente en la misión de Jesús y de nuestra responsabilidad como cristianos en este tiempo. Otra razón por la cual Jesús evitaba ser aclamado como Mesías era que deseaba que los hombres lo reconocieran como tal mediante un conocimiento personal, observando su vida perfecta, escuchando sus palabras de verdad, presenciando sus extraordinarias obras y reconociendo en todo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Evidentemente tenía en cuenta esto cuando respondió a los discípulos de Juan en la forma en que lo hizo. Cuando Juan estaba en la cárcel, que los discípulos van a decirle: Señor, ¿eres tú el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? Jesús le dijo: mira, vaya, dígale a Juan lo que ustedes acaban de ver, los enfermos son sanados, las personas son liberadas, los muertos son resucitados. De que pudieran reconocer a través de su propia obra que él era el Mesías, no porque los demonios proclamaran que era el Mesías, no por la turba ni por la campaña política, sino por su propio testimonio. Bueno, el resultado fue que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, y al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, que eran los 4 discípulos que se mencionan en este mismo capítulo. Se fueron a la casa de Simón. Allí encontraron a la suegra de Simón, que es Pedro. Ese mismo sábado la encontraron acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella.
Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Estamos todavía en Shabbat. Este milagro sucedió en sábado, de ahí desde lo íntimo del hogar de Pedro. Cuando llegó la noche, es decir, cuando se terminó el sábado, y como ya la fama se estaba difundiendo y la gente no paraba de comentarlo, luego que el sol se puso, ya terminando las horas sagradas, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. A la gente esperó que se acabara el Shabbat y se fueron a la casa de Pedro. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y aquí sucede lo mismo. Mira, siempre está la pregunta, el hecho de por qué hay tanta manifestación demoníaca en este tiempo. Entonces los comentaristas siempre llegan al mismo punto. Dios permitió que eso también se manifestara. También Satanás estaba dispuesto a manifestarse de esa manera para opacar la obra del Mesías, para crear alboroto. Pero en realidad Jesús mostró su poder sobre las obras del mal. Entonces aquí se ve claramente la batalla entre el bien y el mal. No vas a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia, sino en los evangelios, más manifestaciones demoníacas. Porque estaba el Mesías allí, se estaban cumpliendo las profecías. Tú no vas a ver manifestaciones demoníacas en el Antiguo Testamento. Y muy pocas se presentan después de la resurrección, uno que otro por allí. Jesús entonces reprendía a estos demonios y todas las enfermedades que venían como resultado también de eso. Levantándose muy de mañana, el domingo por supuesto, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús dedicaba tiempo a la oración. Siendo Dios, se comunicaba siempre con su Padre. Imagínate si Jesús le dedicaba tiempo a la oración, ¿cuánto tiempo debemos dedicarle nosotros? Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos, vamos a otros lugares también. Y aquí escucharon, algunos aceptaron, otros rechazaron. Marcos no habla tanto del efecto o la reacción que causó en las personas lo que Jesús hizo, sino simplemente lo que Jesús fue desarrollando, lo iba mencionando y dijo: bueno, vámonos a otros lugares para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba demonios. Y aquí llegamos al versículo 40, que es prácticamente como revisar el capítulo número 8 de Mateo. En Mateo nosotros vemos el Sermón del Monte, cosa que Marcos no menciona. Y después del Sermón del Monte, Mateo empieza a hacer una serie de explicaciones de los milagros que Jesús hizo. Entre esos se encontraba la de un leproso en el capítulo número 8. Ese mismo leproso que Mateo menciona en ese capítulo, aquí lo menciona Marcos en el capítulo número 1. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Como ya sabemos, la lepra era una de las enfermedades más temibles que alejaban a las personas de su familia y eran considerados como personas malditas de Dios por la enfermedad que habían recibido. Y había que hacerle una evaluación a la persona cuando tenía esa enfermedad, una evaluación que duraba un tiempo, y si la persona sanaba, tenían que volverle a hacer también una evaluación para ver si realmente había sanado. Así que ser leproso no era nada sencillo, y este hombre se atreve a encontrarse con Jesús porque quiere ser sanado de verdad, pero reconoce que solo será limpiado si es la voluntad de Jesús. Si es tu voluntad, tú puedes limpiarme si tú quieres, y claro que el Señor quiere. El Señor quiere lo mejor para nuestra vida. De eso no podemos tener ningún tipo de duda. De hecho, yo había mencionado cuando estudiábamos el capítulo 8 de Mateo que Jesús bien pudo sanar a este hombre sin necesidad de tocarlo, pero lo toca porque este hombre tenía necesidad de afecto físico. Había sido despreciado por muchas personas. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenía esta enfermedad? Y eso es precisamente lo que hace el pecado. Nos aleja de quienes queremos. El pecado nos hace sentir vacíos, nos hace sentir poco queridos, desvalorados. Y el Señor Jesús, en nuestra condición pecaminosa, nos toca, extiende la mano. Pudiéramos decir que hasta nos abraza y nos dice: quiero que seas limpio. El más interesado en nuestra limpieza interna y externa es el Señor, no solo externa, porque lo físico es momentáneo. Se puede sanar de una enfermedad, pero nuestro cuerpo se sigue degradando.
La primera limpieza es la de la mente, la del corazón, la de nuestros pensamientos. El Señor quiere limpiarnos completamente. Así que Él hubo hablado al instante, y esta limpieza que el Señor quiere hacer en nosotros no es una limpieza futura, es una limpieza ahora. Al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió. Le dijo, mira, no digas a nadie nada. Pero ¿cómo ese hombre se iba a callar? Jesús no quería crear alboroto. Jesús quería que las personas tuvieran un encuentro personal con Él. Que no lo buscaran simplemente por vamos a ver, vamos a curiosear. No, que fuera un encuentro personal. Y además de eso, quería enseñar una lección de que todas las cosas se deben hacer con orden y adecuadamente. Jesús le dice, mira, ve y muéstrate al sacerdote, haz las cosas correctas, como está en la Escritura, preséntate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Una restauración total. Todo se hace decentemente y en orden. Para eso están las normas, las leyes, los reglamentos, para que se respeten. Porque esa es la ley del cielo, el orden. Entonces, aquí hay reglas que se tienen que respetar. Tú fuiste sanado, ahora presenta tu ofrenda de purificación, como lo mandó Moisés para testimonio de ellos, para que no digan que yo estoy proyectando erróneamente las enseñanzas. Todo tiene su cumplimiento, todo tiene un porqué. Pero oído él, en lugar de hacerle caso a Jesús, de no decírselo a nadie, fue y lo publicó. Empezó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. A veces uno no entiende por qué el Señor a veces nos manda a hacer ciertas cosas y a ciertas otras cosas nos dice abstente de hacerlo, no lo haga. Uno no lo entiende. Pero hay que aprender a obedecer a Jesús. Cuando Jesús dice sí, sí. Cuando Jesús dice no, no. Cuando Jesús dice espera, hay que esperar. Hay que aprender a escuchar la voz del Señor Jesús. Él sabía que esto iba a crear un revuelo en las personas. Entonces ya Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bueno, seguían viniendo personas a Jesús y Jesús los seguía ayudando. Pero este hombre no obedeció. Pero uno se pone también en el lugar del leproso. Y uno dice, pero ¿cómo quedarse callado ante tan grande milagro? Pues déjenme decirles que en la actualidad el Señor hace grandes milagros y nos quedamos callados. El Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida y a veces nos da temor divulgarlo. A veces queremos que pasen cosas fantásticas. Pero es que ya la transformación del corazón es algo fantástico. Ya el hecho de que el Señor Jesús haya cambiado nuestro carácter, ya eso es algo digno de publicarlo. Digámoslo. Si el leproso no se pudo quedar callado, ¿por qué nosotros nos quedamos callados? A él le dijeron no digas nada y a nosotros nos dicen, por todo lo que hemos venido estudiando y lo que seguiremos estudiando, que debemos proclamar este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si este evangelio ha sido una realidad en mi vida, si la curación la he recibido, si soy agradecido por lo que el Señor ha hecho, yo no me voy a poder quedar callado. Y si me quedo callado, entonces no he valorado lo que Cristo ha hecho por mí. Porque este hombre, por más que Jesús le dijo, no digas nada, fue y lo publicó porque se sintió agradecido, porque cómo podía callar tan grande milagro de haber sido sacado prácticamente de los sepulcros, de haber sido restituida su piel y poder recuperar su hogar y poder estar de nuevo haciendo su vida normal porque Jesús lo había ayudado. Es imposible que nos callemos. Si nos callamos es porque no hemos valorado o en realidad no hemos reconocido que el Señor ha obrado en nuestra vida. Él quiere lo mejor para nosotros y que seamos obedientes a sus mandamientos y nos congreguemos como hermanos de fe en el día que Él estableció para aprender, para desaprender muchas cosas, para vivir en confraternidad, para adorar al Señor y para decirle al mundo que nuestra bendita esperanza está en el pronto retorno de nuestro Señor. Allí se fortalece la fe y podemos impartir esperanza en los corazones de otras personas. Hasta aquí ha llegado nuestro capítulo por el día de hoy, pero la invitación es para mañana,
cuando continuaremos con el capítulo número 2 del Evangelio de Marcos. Por lo pronto, que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.